Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Crónica Digital, conversando un café. Hoy, bueno, con dos invitados, uno ya de la casa, que no es cierto, el compañero Carlos Casanueva, y con un invitado también especial que ha estado muchas veces presente en Crónica Digital a través de artículos, Sergio Rodríguez Geffelte, un analista internacional, ¿cierto? Venezolano, y que hoy día, bueno, lo invitamos exactamente para conversar ese tipo de temas. Buenas tardes, Carlos, Sergio, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias Omar por la invitación para esta conversación que augura ser muy interesante por los prolegómenos que ya hemos tenido. Bueno, en la previa hicimos una pequeña provocación, pues, que esta imagen, ¿cierto?, que contiene estos tres rostros, que son estos tres países, que son estas tres culturas, y que en definitiva marcan el, el nuevo orden mundial, o el desorden, el nuevo desorden, otros llamarían. ¿Cómo ves tú eso, Sergio, en este minuto? ¿Cuál es tu imagen de lo que está ocurriendo a nivel internacional, a nivel geopolítico? Y por supuesto, la valoración de lo geopolítico, que a veces algunos pretenden descartarla. Sí. Mira, Omar, yo creo que esta derrota de Estados Unidos en Afganistán es mucho más que eso. Yo creo que marca el fin de una etapa. Eso se dice muy comúnmente, como una frase cliché, pero yo voy a explicar por qué digo eso. La desaparición de la Unión Soviética y del mundo bipolar trajo un periodo que se podría decir que duró durante toda la última década del siglo pasado, en que había una pugna entre quienes pretendían, ahora que ya no existía un enemigo ideológico, pretendían construir un mundo multipolar, en que los recursos que ya no se tendrían que utilizar para la confrontación, para la guerra, porque teóricamente no iba a haber más guerra. Acuérdate que se habló del fin de la historia. Los recursos se iban a utilizar entonces para el desarrollo, para la cooperación, para la lucha contra las enfermedades endémicas, para que todos los ciudadanos del mundo pudieran tener derecho al agua, a la alimentación, a la educación, a la salud. Y Estados Unidos, que entendió que era el momento en que podría establecer un sistema internacional unipolar. Pero eso no logra ser definido en la última década del siglo pasado, en los 10 años posteriores a la desaparición de la Unión Soviética. Entonces, esa década es una década del caos, de caos, en términos del sistema internacional estoy hablando. Esa confrontación se define a favor de Estados Unidos, que logra implantar un mundo unipolar después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. El único que sale beneficiado de estos ataques terroristas al costo de unos 3.000 ciudadanos que fallecieron, que fueron vilmente asesinados, fue Estados Unidos. Porque en los días posteriores al 11 de septiembre, ese mismo día, el 11 de septiembre, al día siguiente, el 12 de septiembre, pero sobre todo el 20 de septiembre, hay discursos del presidente Bush donde se configura, se vende y se consolida en el mundo, se consolida en el planeta el mundo unipolar. De alguna manera lo podríamos reducir. Hay una serie de aristas, pero en bien del tiempo lo podríamos reducir a aquella frase del presidente Bush cuando dijo: o están con ellos o están con nosotros. Era una falsa bipolaridad, porque nadie podía estar con ellos, nadie podía apoyar a ese terrorismo fantasma que nadie sabía dónde estaba. Por tanto, ¿qué es lo que hicieron los países? Estar con Estados Unidos. Entonces, de esa manera se implanta el mundo unipolar, un sistema unipolar
¿Qué significó, entre otras cosas, que en el año 2003 Estados Unidos invadiera Irak sin tener ningún tipo de contrapisa? Nadie en el mundo se opuso, fue una decisión unilateral de Estados Unidos, típica del mundo unipolar, en la que se produjo ese hecho y muchos otros hechos que se produjeron en ese periodo. Esto, que marchaba bien para Estados Unidos, tuvo que ser detenido y comenzó el fracaso de la implantación del mundo unipolar en el año 2008, cuando se produce la crisis financiera del año 2008, que hace que Estados Unidos, los recursos de Estados Unidos, un país que tiene una situación de crisis económica desde los años 80 del siglo pasado, en que se ha reducido el crecimiento. En los últimos 40 años el crecimiento de Estados Unidos es muy pequeño, si bien es cierto un crecimiento positivo, pero no es necesario para una potencia que pretende dominar el mundo. Entonces, nuevamente, ante esa crisis del mundo unipolar, nuevamente empieza una pugna para establecer un sistema internacional que diera solución a los problemas que aquejaban a la humanidad. Y esto se produce cuando Rusia ya se recuperó de la debacle que significó el gobierno de Yeltsin después de la desaparición de la Unión Soviética, que hizo que Rusia fuera humillada, maltratada, etcétera, por parte de Occidente. Y se produjo cuando ya se comienza a palpar en términos reales la transformación de China en una potencia económica mundial. Era un momento en que habían surgido los BRICS, esa alianza de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, las principales economías emergentes del planeta, ubicados cada uno en diferentes continentes, que cuestionaban de alguna manera el modelo económico impuesto por las potencias. Entonces, ese sistema que se pretendió imponer a partir del 11 de septiembre de 2001 es el que acaba de fallecer oficialmente ante esta retirada abrupta de Estados Unidos de Afganistán, porque precisamente el mundo unipolar se caracterizó en gran medida o tuvo su expresión visible en gran medida por la invasión a Afganistán y por la invasión de 2001 y por la invasión a Irak de 2003. Dos invasiones fracasadas, dos grandes fracasos militares y políticos de Estados Unidos. Estados Unidos se está retirando abruptamente, o está huyendo abruptamente de Afganistán, y muy pronto lo va a tener que hacer de Irak. Entonces, cuando tú me muestras esa imagen, efectivamente me estás mostrando los poderes globales que podrían avanzar hacia la constitución o de una balanza de poder mundial que le permita a cada uno de estas potencias sostener sus espacios de influencia, sus espacios de interés sin confrontar al otro, o avanzar hacia una confrontación que se manifiesta como se está manifestando la confrontación de Estados Unidos con China en el plano ya no solamente militar, como eran las guerras del pasado, sino que se está manifestando en el plano científico, en el plano tecnológico, en el plano económico, en el plano comercial, en el plano financiero. Ahora, en particular, mi opinión es que en realidad lo que está ocurriendo es una confrontación sistémica entre el capitalismo que sostiene Estados Unidos y el socialismo que se está construyendo en China. Esa confrontación política e ideológica es la que en realidad conduce a los otros tipos o a las otras manifestaciones de esta confrontación estratégica de sistema. Y en eso, volviendo a la foto que tú expones, se ha producido una alianza. No sabemos todavía el alcance de la alianza, pero en términos prácticos, en el momento es una alianza de gran envergadura entre Rusia y China, que permite ser un contrapeso importante y que por lo menos, creo yo, puede evitar
cualquier intención de Estados Unidos de desatar una nueva guerra que sería una guerra nuclear de alcance insospechado. Carlos. Saludos, Sergio, también aquí un compatriota venezolano y chileno, hay que decir. Sergio también es de familia, ascendencia chilena, venezolana, bueno, de la patria grande, en todo caso, internacionalista, muy agradecido por compartir con nosotros en este análisis hoy día geopolítico a nivel mundial y continental, en esta nueva jornada, en este cafecito de crónica digital para nuestros hermanos y hermanas de Chile, pero también de la patria grande y más allá de ella. Así que muy contento y agradecido, Sergio, con tu aporte. Y en esta visión, en esta confrontación que tú sitúas como en los elementos de la contradicción principal, capitalismo versus socialismo chino, y los reordenamientos que de ahí derivan, ¿ya? Y en esta alianza que puede ser táctica, no sabemos bien todavía, con Rusia y otros más, en este marco, lo específicamente ya político, militar, o el impacto que está teniendo Afganistán, reordenamiento, lo que hemos visto en esta semana, Sergio, ¿cómo tú lo dimensionas dentro de esta concepción, digamos, digamos, de 2001, 2002, 2003, fracaso de este intento de control unipolar por parte del imperialismo norteamericano? Disculpa, voy a reponer la imagen del mapa de Afganistán para que quienes vean este programa, bueno, se hagan la imagen de qué estamos hablando, ¿no? Claro, Afganistán es el mapa, porque a veces nosotros en América, en Europa, etcétera, algo muy poco de África, y de esa zona la verdad que es muy poco lo que tendemos, Sergio, a profundizar. Yo sé que tú, bueno, hasta has trabajado también allá en China, en esta materia también, tú sabes bastante, pero la mayoría de nosotros y de nuestros oyentes a veces somos muy básicos o desconocemos mucho, incluso la cultura, la geopolítica, la tradición de esta zona. Y entonces los medios tienden a manipular ante ese desconocimiento, están manipulando mucho en esta coyuntura, en esta salida abrupta de Estados Unidos. Claro, mira, para hacer una mirada en general, una mirada sobre un país, hay que hacerlo en términos locales, en términos regionales y en términos globales. Eso es lo que le permite a uno tener una radiografía completa del país y de su inserción en la dinámica internacional. En términos locales, es muy difícil a solo una semana de la llegada de los talibán al poder, poder tener la posibilidad de hacer una aproximación al futuro que le espera el país. Es muy complejo, pero a la vez es muy sencillo. Digo yo que es muy complejo porque ahí hay una superposición de variables, como decíamos antes, respecto de cuál sea la línea de conducción del gobierno talibán. Pero es muy sencillo porque al final va a depender en gran medida de si tienen el mismo comportamiento que tuvieron hace 25 años cuando también llegaron al poder, o si cambia ese comportamiento, modernizan sus creencias religiosas y la adaptan al mundo, a puntos de vista, a normas, a valores que son aceptables en todo el mundo, más allá de las características civilizacionales y culturales e históricas que tenga cada país. Yo lo que veo en este punto es que hay una persistencia de la prensa occidental de estoy diciendo esta semana, no quiero que se diga que yo estoy ya generalizando y estableciendo pautas, no. En esta semana lo que yo he visto es que hay una persistencia de la prensa occidental para hablar como se dice, como creo que en Chile se dice del cuco, ¿no? Del cuco de Afganistán y del cuco del talibán,
del miedo hacia la práctica, hacia que los talibán retornen a su práctica de hace 25 años, cuando lo que está ocurriendo es lo contrario, más allá de hechos aislados de violaciones de derechos humanos, de hechos de violencia, que han sido rechazados por las propias autoridades del gobierno y que evidentemente en una situación como esa, yo tuve la suerte de participar en la Revolución Sandinista en el momento que se tomó el poder en el año 79, y uno se da cuenta del desorden que se vive en esos primeros momentos, cuando estás destruyendo un Estado y construyendo un Estado nuevo. Es imposible que el gobierno tenga control de cada uno de los combatientes y de cada uno de los soldados, cuando, al igual que ocurrió en Nicaragua en el 79, vienen de 30 o 40 años de humillaciones, de maltratos, de torturas, etcétera, etcétera. Y hay algunos que no tienen una suficiente formación política y creen que ahora les toca a ellos hacer lo mismo. Eso es muy difícil de controlar, muy, muy difícil de controlar. Entonces, en todo caso, cuando uno analiza con seriedad, se da cuenta que son hechos aislados. No había es más, la retirada esa que se está produciendo por el aeropuerto de Kabul, se está haciendo con la autorización y la venia del gobierno. Y Estados Unidos está haciendo ahí lo que quiere, más allá de las palabras grandilocuentes del presidente Biden. Entonces, eso es en primera instancia en términos locales. En términos regionales, evidentemente, el mapa de la intervención de Estados Unidos en el Medio Oriente, hay que decir que la intervención de Estados Unidos en el año 2001 y en el año 2003, intentando implantar este modelo unipolar, significaba lo que se llamó el nuevo Gran Medio Oriente. O sea, el rediseño de un mapa del Medio Oriente, en el cual las fronteras, hay que acordarse que las fronteras del Medio Oriente o del Asia Occidental, que es como en realidad se debe decir, porque el Medio Oriente es una visión eurocéntrica, en realidad es el Asia Occidental. El mapa del Asia Occidental, hay que recordar que es un mapa hecho por las potencias extranjeras, por las potencias occidentales triunfantes en la Primera Guerra Mundial. Hay que recordar que esa región era el Imperio Otomano y que el Imperio Otomano se desagregó y las potencias occidentales, en particular Inglaterra y Francia, inventaron países y pusieron las fronteras como les dio la gana, como ellos pensaron, de la misma manera que los españoles y los portugueses nos pusieron fronteras a nosotros en nuestro territorio que no existían. Entonces, ese plan de Estados Unidos fracasó. El plan de hacer un nuevo Medio Oriente fracasó. Y fracasó. Estamos viendo cómo fracasó en Afganistán, pero podemos entonces decir que fracasó en Irán porque no pudieron derrumbar la revolución islámica en Irán. Fracasó en Siria porque el presidente Hafez el-Assad sigue en el poder. Acaba de haber elecciones en el mes de mayo y volvió a triunfar. Ha fracasado porque el proyecto de Arabia Saudí, aliado de Estados Unidos, armado y financiado por Occidente para apoderarse de Yemen, no ha podido concretarse, a pesar de que ya vamos por 6 años de guerra contra el país más pobre de Asia Occidental. Fracasó porque Israel hoy no tiene la capacidad de atacar Gaza, atacar Palestina, atacar el Líbano o incluso atacar Siria con la misma impunidad que lo hacía hace 3 o 4 años. Ya vimos que en la última confrontación que hubo de cierto nivel estratégico en términos del uso de la fuerza militar, Israel tuvo que desistir porque lo que se estaba preparando era una contraofensiva, no solamente de parte de los palestinos, sino que también de parte de Hezbollah en el Líbano, de Siria, de Jordania. Incluso se concentraron una gran cantidad de ciudadanos de Jordania en la frontera con Israel,
eso obligó incluso a que la propia posición de Egipto, que de alguna manera es el país que hace el balance en esa región, tuviera que intervenir aceleradamente para evitar que hubiera una escalada superior. En Libia invadieron en el año 2011, asesinaron al líder Muammar Gaddafi y sin embargo ya en 10 años no han podido consolidar un Estado que les permita que los grandes recursos petrolíferos de Libia puedan ser controlados en su totalidad por Occidente. De manera que eso que iniciaron en el año 2001 y que significaba reestructurar toda la región ha fracasado totalmente. Y la expresión, y hay que entender por qué esta región es la región más importante del planeta, porque es la mayor productora de energía y la mayor compradora de armas. Y la energía, las armas y la energía son los dos grandes negocios, los negocios más importantes y sobre los cuales se sustenta la economía de Estados Unidos y la economía capitalista. Entonces, el control de esto es estratégico. Eso es en el plano regional. Y en el plano global, estamos hablando que el año 2001 no es el año 2021. Hoy, en ese momento, invadieron Afganistán y Rusia ni China tuvieron ningún papel que jugar, porque no existían en términos políticos. No tenían fuerza política ninguna para oponerse. Hoy son dos actores determinantes que marcan la política, la política global, que tienen algo que decir. Hay que decir que los talibán el 9 de julio estuvieron en Moscú reunidos con el gobierno ruso y el 27 de julio estuvieron en Tianjin reunidos con el gobierno chino. De manera que acuérdense que ellos llegaron a Kabul el 15 de agosto. Entonces, piensen ustedes lo que significa que llegaron a Kabul el 15 de agosto, pero ya un mes antes, el 9 de julio en Moscú y el 27 de julio en Tianjin, en China, ya se estaban comportando como estadistas, ya estaban reuniéndose con dos de las principales potencias del Consejo de Seguridad de la ONU, además las dos potencias que tienen una incidencia directa en los temas de Afganistán, como lo señala en el mapa que tú mostrabas. O sea, que si lo vemos en términos locales, en términos regionales y en términos globales, vamos a ver la gran repercusión que está teniendo y que va a tener esta derrota de Estados Unidos en Afganistán. Eso te quería consultar, Sergio, porque fíjate que la reacción justamente de China y Rusia la primera vez cuando invaden Afganistán los gringos a la reacción de hoy día es totalmente distinta, y en eso sí China ha hecho declaraciones con esos viajes anteriores y en estos días de que ellos están bogando por un ordenamiento, como decimos en chileno, por tranquilizar la agua, ojalá suave, que aquí vamos a ver, los rusos también, el gobierno de Irán también dijo, no, calmado, tranquilízase, no es la misma situación de antes, etcétera. O sea, se ve como una reacción, digamos, distinta. El talibán no se ha visto, aunque han tratado de forzar imágenes, etcétera, pero no se han visto imágenes que es la que la prensa occidental estaba tratando de mostrar, de gente matándolos en las calles, etcétera. Incluso hoy en la mañana hubo un enfrentamiento, como tú decías, en el aeropuerto de Kabul, pero que fueron los gringos los que se enfrentaron ahí por el desorden que tienen. Entonces, la reacción de China, de Rusia, de Irán, de otros países, incluso la región, me parece que hasta Pakistán, no estoy muy seguro con el tema de Pakistán, pero parece que hay como una reacción distinta, ¿ya? Y al que hemos visto más destemplado un poquito ha sido a los británicos, a los ingleses, incluso llamando la atención al gobierno norteamericano. Ahí hay como una tensión un poco por ese lado, ¿ya? Pero que habla de esa nueva reconfiguración que tú decías en un principio entre China y Estados Unidos, ¿ya? Y las reacciones son evidentemente distintas. En Siria y Afganistán, ¿sabes? Irak, perdón,
también hay prácticamente no solamente una derrota, sino ya se están prácticamente retirando las tropas norteamericanas. Y en esa reconfiguración, en esa zona, ¿qué repercusión tiene eso, Sergio, hacia América Latina en estos momentos? ¿Ya? ¿Y qué papel juega ahí un poco México, bueno, y toda nuestra región en esta disputa, digamos, algunos hablan de interimperialismo o interpotencia, etcétera? ¿Qué pasa con nuestra región de América Latina en esta disputa geopolítica mundial? Claro. Mira, como estaba explicando, en el año 2001 Rusia y China no eran actores. Eran parte del Consejo de Seguridad, eran dos potencias nucleares, pero no tenían la capacidad ni fuerza para ser actores relevantes dentro del sistema internacional. Hoy sí lo son. Hoy sí lo son. En el caso de China hay dos factores importantes por los cuales le interesa la estabilidad en Pakistán, en Afganistán. Una es porque China tiene una pequeña frontera de 50 kilómetros con Afganistán y en el occidente de China opera el movimiento islámico del Turquestán Oriental, en la provincia de Xinjiang, en la región autónoma de Xinjiang, y China le preocupa que si se incuba nuevamente un régimen terrorista que promueve el terrorismo en Afganistán, pueda establecer una relación con el terrorismo en Xinjiang y se fortalezca. Y lo segundo es porque por el norte, en los países que están al norte, si puedes poner el mapa, Omar, por favor, los países que están al norte de Afganistán, los países, está Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán. Esos países son ruta de tránsito de la ruta de la seda. Cualquier inestabilidad en estos países que afecte, que sean afectados por la situación de una situación inestable, valga la redundancia, en Afganistán, podría tener repercusiones para el buen desenvolvimiento de la ruta de la seda, que como ustedes saben es el proyecto de integración más grande que jamás haya conocido la humanidad. Entonces, y por cierto, estos tres países eran países que formaban parte de la Unión Soviética y son aliados directos de Rusia. Rusia tiene intereses porque es su frontera sur en esa región del Asia Central y por tanto tiene intereses directos. Y también hay que decir que en Chechenia y en Dagestán son dos repúblicas rusas donde hay mayoría musulmana, donde hubo terrorismo en el pasado. El terrorismo fue derrotado en estas regiones, pero también Rusia teme un rebrote del terrorismo. De manera que hay un interés particular de tanto de estas dos potencias en la estabilidad de Afganistán, pero también hay intereses que van más allá de lo estrictamente local, de lo que estrictamente le interesa a ellos. Tiene que ver con precisamente esta situación de disputa respecto del sistema internacional, de hacia dónde marcha el mundo y cuáles van a ser las perspectivas de reestructuración del sistema internacional, sobre todo por la voracidad cada vez mayor que tiene Estados Unidos. Ahora, el tema, ¿cómo repercute esto en América Latina? Bueno, ese es un capítulo que apenas se está abriendo a la discusión. El tema complejo porque no se puede hacer una traslación mecánica porque no existe un Afganistán en América Latina. Las condiciones políticas, sociales, económicas, culturales, religiosas de Afganistán y las justificaciones, los motivos. Hay que recordarse que en dialéctica es distinto motivo y causa. La causa es objetiva y los motivos son subjetivos. Los motivos que llevaron a Estados Unidos a intervenir en Afganistán son, más allá de que no son reales, pero no existen en América Latina. No se podría realizar una intervención de ese tipo
en América Latina. Pero uno sí puede establecer un paralelo entre la política intervencionista de Estados Unidos, tanto en América Latina como en este caso en Afganistán. Y ahí nosotros vemos que lo que ha fracasado en Afganistán es también lo que ha fracasado aquí en América Latina y en particular en relación con Venezuela, con Cuba y con Nicaragua. Debo decir antes también que otro de los elementos estratégicos, de análisis estratégicos que se deben considerar en este caso es el papel de Europa. Porque por eso es muy bueno la foto que mostraste al comienzo, Omar, porque en esa foto no está ningún líder europeo. En esa foto no está Merkel, en esa foto no está el primer ministro de Gran Bretaña, en esa foto no está Macron, en esa foto hay 3 líderes mundiales. Y eso tiene que ver mucho con algo que yo creo, me parece, que va a ser el primer hecho que va a despertar ciertas recriminaciones e incriminaciones al interior de Europa, porque efectivamente como esas fotos están fuera, no están en la foto, no están en la foto. Ha sido patético. Si patética es la salida de Estados Unidos de Afganistán, es mucho más patética la potencia europea, porque Estados Unidos no le avisó. Si bien Estados Unidos pudo organizar su salida, entre comillas, más allá del desastre que tienen, ellos sabían que se iban a retirar, pero los europeos no sabían nada. Y en la medida que no sabían nada, han tenido que improvisar una salida. Es curioso que mientras los están espiando, porque se ha hecho público que los espían a los propios líderes aliados de Estados Unidos, los están espiando. El programa Pegasus es para espiar más a sus amigos que a sus enemigos. Y sin embargo, no tuvieron ni siquiera la deferencia con sus aliados de informarles. Eso está generando repercusiones importantes en Europa. La canciller federal alemana Angela Merkel lo dijo claramente: esta ha sido es la peor derrota de la OTAN en el siglo XXI. Esto es un fracaso, dijo. Y el canciller alemán Heiko Maas también hizo declaraciones muy, muy fuertes, lo cual imagino yo que va a significar una reconsideración de la subordinación ciega que tiene en este momento Europa a Estados Unidos, en que ha abandonado la posibilidad de tener una política exterior y de seguridad propia. Entonces, ¿cómo repercute esto en América Latina? Bueno, aquí no se sabe qué ocurrió. Si hubo un fallo de inteligencia, lo cual dudo, o si hubo informes de inteligencia hechos a gusto del consumidor, o si hubo informes de inteligencia que no fueron escuchados o no quisieron ser escuchados por los decisores. Es muy probable que haya de los 3, porque finalmente aquí cada quien tiene sus intereses. Las agencias de inteligencia tienen sus intereses, el Departamento de Estado, es decir, el poder político, tiene sus intereses, y las Fuerzas Armadas también tienen sus intereses. Y todos estos intereses están monitoreados por el interés central, que es el interés del complejo militar industrial, que es el eje del sistema capitalista global y que necesita que haya conflicto, que haya guerra, porque es la única posibilidad de que se puedan vender armas. Si hubiera paz en el mundo, todas las industrias de armamento tendrían que cerrar. Y entonces eso significaría la debacle total del sistema económico capitalista. Entonces, en América Latina ha pasado lo mismo. Con respecto a Cuba y en particular con respecto a Venezuela, nosotros llevamos años escuchando que la semana que viene cae Maduro, que la semana que viene cae Maduro, que ya es inminente. Yo me acuerdo que escribí un artículo que se llama así, La inminente caída de Maduro, donde me metí en internet y puse en el buscador inminente caída de Maduro, y había creo que 100.000, más de 100.000 entradas. Entonces,
y eso tiene que ver con eso, con que las agencias de inteligencia hacen informes a gusto del consumidor, o cuando hacen informes correctos de la situación, no son escuchados porque los intereses políticos están por encima de la realidad. Ahora, por ejemplo, hay una gran recriminación en Afganistán porque se está haciendo público, se acaba de hacer público un informe de 140 páginas hecho por un instituto de la George Washington University, donde dice que la mayor parte de los recursos de Estados Unidos en Afganistán se fueron por la corrupción. Entonces, a nosotros nos pasa lo mismo. La mayor parte, digo nosotros a Venezuela, la mayor parte de los recursos de Estados Unidos supuestamente destinados para el derrocamiento de Maduro se fueron para la corrupción. Hoy todos los líderes de la oposición son millonarios. Entonces, hay un fallo ahí de los órganos de inteligencia. En segundo lugar, está el papel de las Fuerzas Armadas, que tienen su propia inteligencia, que no es la inteligencia del Estado, sino que es la inteligencia no la inteligencia política, sino que es la inteligencia de las Fuerzas Armadas, que están motivados por un problema que es el que lo inquieta en realidad, que es la confrontación estratégica con Rusia y con China. Y frente a eso, ellos ubican el conflicto con Venezuela y el conflicto con Afganistán y el conflicto con cualquier lugar del mundo en esa lógica estratégica. Entonces, cuando se pretende mirar la confrontación en términos tácticos, se choca con los militares que tienen una visión estratégica. Cuando Trump pretendió, lo dijo abiertamente, o se supo públicamente que había planteado la posibilidad de una intervención militar en Venezuela, fueron los militares los que le dijeron que no, que eso conllevaba un fracaso directo, porque una cosa es lo objetivo y otra cosa es lo subjetivo, ¿no? Y muchas veces la agencia de inteligencia ven solamente lo objetivo. Y el objetivo es que Estados Unidos tiene 100 veces el poder que tiene Venezuela, que el objetivo dice que tienen 1000 o 1 millón de veces más armamento, más misiles, más portaaviones, más submarinos, más que Venezuela, pero los militares que estudian la guerra como fenómeno saben que el poder de los subjetivos, que tiene que ver con el conocimiento del terreno, el amor a la patria, la capacidad organizativa, el deseo el valor que se le da a la defensa de la patria, etcétera, toda una serie de elementos que tienen que ver con los subjetivos son definitivos. En Afganistán, una fuerza como el Talibán, que tenía 70.000 combatientes, enfrentó a una fuerza, la del gobierno de Afganistán, que tenía 300.000 combatientes, más todos los combatientes de la OTAN, más toda la aviación de Estados Unidos, y la derrotaron. Entonces, esa es otra enseñanza que evidentemente tienen que sacar en el papel. Luego, este elemento de la fabricación de una oposición artificial. En el caso de Afganistán, Estados Unidos fabricó un gobierno artificial y lo trató de dotar de instituciones. Fíjense que estaba leyendo en este mismo informe de la Universidad de George Washington, decía que ellos crearon unas instituciones jurídicas, no sé, Corte Suprema de Justicia, tribunales, etcétera, a la usanza occidental. Y resulta que en el primer año solamente vieron 5 casos, porque el 90% de los casos en Afganistán se ve a través del sistema tribal de justicia, en el que los ancianos deciden lo justo, si es delito o no es delito, y la pena que han de pagar el delincuente, el que delinque. Entonces, la suposición de que puedes introducir la democracia made in Estados Unidos por vía de la fuerza, por la vía de los misiles y los portaaviones en cualquier lugar del planeta, ha fracasado rotundamente. Está fracasando en el Asia Occidental, está fracasando en China, ha fracasado en Irán y aquí en América Latina, aunque también somos occidentales, igual que Estados Unidos, pero tenemos una raíz, una cultura, una religión
y unos antecedentes históricos que difieren completamente de ellos. Finalmente, hacen guerra, matan decenas, centenares de miles de personas para hacer lo que se hace normalmente en democracia, que es sentarse a conversar. Entonces al final terminan en negociaciones, como estamos nosotros ahora, está el gobierno y la oposición aquí en Venezuela en negociaciones en México, después de todo el desastre que hicieron, después de someter al país a la ruina, intentar golpes de Estado, intentar asesinar al presidente, hacer invasiones por vía marítima y terrestre, intentos de introducir ayuda humanitaria, entre comillas, a la fuerza, etcétera, etcétera. Fracasó todo eso, entonces ahora se sientan a la mesa de negociaciones. ¿Qué necesidad había de eso? Y es lo mismo, Estados Unidos se demoró 20 años en darse cuenta, o 10, no sé, 15 años en darse cuenta que tenía que sentarse a negociar con el Talibán. Entonces, yo creo que se están comenzando a entender. Ayer leí un análisis bien importante de un analista importante de la oposición aquí en Venezuela, donde intentaba de alguna manera esto, de traer las experiencias de Afganistán a Venezuela, porque si hay una cosa que, aunque parezca paradójico, si hay algo que hace patente con la derrota de Estados Unidos en Afganistán, es la derrota de Estados Unidos en Venezuela. Se hace patente, se hace notoria. Sergio, disculpa, mira, en todo lo que tú estás planteando, hay varios elementos ahí que uno puede tomar, algunos datos duros que yo recogí también de algunos otros medios. El de Global Times, por ejemplo, dice que en 20 años de intervención americana en Afganistán, la pobreza aumentó del 30 al 70%. Ellos dicen que el 90% de las personas gana $2 al día. Esa era la sociedad, ¿no es cierto?, de un país intervenido. Pero también hay otro dato muy interesante que aporta Alfredo Jalife, un analista mexicano internacional. Y él viene y dice que en Afganistán también hay una cuota importante de lo que se llama las tierras raras. Muy importante. Y que ese es un elemento que particularmente a China y a Rusia le podrían interesar mucho y que Estados Unidos nunca pudo sacarle ningún provecho porque en realidad no tenían las condiciones ni políticas ni sociales para hacerlo. Y de hecho se dedicaron a hacer otro tipo de cosas, ¿no? No exactamente eso. El otro elemento importante que yo creo que tú lo tocas muy bien cuando tú hablas, ¿no es cierto?, de esa frontera que, bueno, tú dices 50, yo recogí que eran 91 kilómetros de China con Afganistán, y que evidentemente abre, ¿no es cierto?, y por cierto, con Pakistán, país muy importante, que agrupa, por cierto, un número de musulmanes altísimo, más de 200 millones, y por tanto, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, esta ruta de la seda, esta ruta del negocio, también podría involucrar una tremenda salida económica, no solamente para Afganistán, sino que para otros países también, para la misma China, potenciar también a Rusia. El peligro, yo creo que el peligro está en que tal vez a corto plazo, evidentemente que Estados Unidos es el gran derrotado, la OTAN son los grandes derrotados, Israel es un gran derrotado, pero creo que también está el peligro, ¿no es cierto?, de tener una bomba de tiempo ahí, que puede ser la contracara, ¿no? Y que es lo que Putin anticipa, ¿no es cierto?, cuando viene y dice, ojo a nuestros países con los que tenemos relaciones, que han sido parte de la ex Unión Soviética, no reciban así de forma abierta, tan de brazos abiertos a los refugiados de Afganistán, porque no sabemos quiénes son. No sabemos quiénes son. Y por tanto, pueden facilitar, ¿no es cierto?, una situación de inestabilidad en ese tipo de países, que son frontera también con Rusia. Y eso también puede ser una cuestión de mediano y largo plazo, pensando a mediano y largo plazo, ¿no? Pensando en la contracara. Sí, claro, o sea, lo único cierto de lo que acaba de ocurrir es que Estados Unidos se va.
O sea, por eso yo dije, yo fui muy cauto en hablar de lo que podía venir para Afganistán. Yo no quise conjeturar, porque lo decía, tiene que ver con el comportamiento, si van a volver al comportamiento anterior, lo cual abre un periodo nuevamente de inestabilidad, o si tratan de entender que tienen que insertarse en la lógica regional y global. Mira, los analistas que yo he consultado, que son de allá, me dicen no. Yo concluyo, después de lo que ellos me dicen, que lo más probable es que en Afganistán se termine estableciendo un sistema muy parecido al de Arabia Saudí. Arabia Saudí tiene un sistema monárquico de una orientación musulmana wahabita, que es una orientación más fundamentalista y más extremista. Arabia Saudí promueve el terrorismo en todo el mundo a través de las madrasas, de las escuelas que fomenta en todo el mundo. En Arabia Saudí no hay sindicatos, no hay partidos políticos, no hay parlamento y nadie dice nada. Ahí nadie está preocupado de las mujeres, ahí nadie está preocupado de la democracia. ¿Por qué? Porque es un país que flota sobre petróleo y por tanto en términos económicos tiene una influencia muy directa en la estabilidad económica mundial. Pero tanto el sistema político, ¿por qué en Afganistán no se puede establecer un sistema talibán donde hagan lo mismo que hacen en Arabia Saudí? O sea, que sigan marginando a las mujeres, que sea un país sin parlamento, que sea un país sin sindicato, que sea un país sin partidos políticos, pero que tenga un cierto respeto por el sistema internacional y se logre insertar sin promover el terrorismo, sin luchar contra el terrorismo. Ahora, efectivamente en Afganistán no solamente tierras raras, en Afganistán están lo que se considera las segundas mayores reservas de litio del mundo, después de las que hay en el triángulo chileno-boliviano-argentino. Sí. Y en Afganistán está la mayor reserva de cobre, superior a la de Chile en el mundo. De hecho, hay un acuerdo con una empresa china para explotar el cobre y por las mismas razones que tú mencionabas, no se ha podido desarrollar, pero ese convenio está firmado y los chinos han renovado el interés en esas minas de cobre que no están en explotación. Existe el yacimiento bruto y no está, ni siquiera se ha iniciado la explotación. Entonces, efectivamente, ahí hay interés. Y luego, pero el valor fundamental, Omar, el valor fundamental de Afganistán no es ni el litio, ni el cobre, ni las tierras raras. El valor fundamental estratégico de Afganistán es su ubicación geográfica. Hay que recordar las viejas teorías del Heartland, del corazón del mundo, del inglés de Mackinder, que decía que quien domine el Asia Central va a dominar el mundo. Y hay toda una explicación a ese respecto. Entonces, cuando tú pones el mapa de Afganistán en el mapa de Eurasia, te das cuenta que es un lugar de paso del norte al sur y del este al oeste y viceversa. O sea, Afganistán tiene hacia el sur a Irán y hacia el norte estas tres repúblicas que mencionaba, Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, y al norte Rusia. Al este tiene a Pakistán, que es una potencia nuclear, confrontada con India, que es otra potencia nuclear, y tiene a China. Y al oeste también, al oeste tiene a Irán también. Y por Irán hay una salida hacia el Golfo Pérsico. Podría haber, entonces ahí hay es un cruce de rutas, de vías. El único inteligente en la historia que ha pasado por Afganistán fue Alejandro Magno, que pasó por Afganistán, pero no pretendió quedarse, siguió de largo. Le interesaba ir a conquistar India. Pero todo el resto han fracasado. Gran Bretaña tuvo 2 guerras en el siglo XIX con Afganistán y fracasó.
La Unión Soviética en el siglo XX fracasó y Estados Unidos ahora en el siglo XXI fracasó. Entonces, eso tiene que ver con lo que hablamos de las condiciones subjetivas de la guerra. Entonces, hay un interés económico, por cierto, pero el interés fundamental es el de la ubicación geográfica, que es de interés de todas las potencias. Y finalmente, hay que decir un elemento que no menos importante, que es que Afganistán produce el 85% de la heroína del planeta y el 90% de hashish, o sea, dos drogas muy consumidas, sobre todo el hashish más en Estados Unidos, en Europa que en Estados Unidos, pero la heroína sobre todo en Estados Unidos, y además tú sabes que son drogas muy caras y por tanto son consumidas por las clases medias y altas. Entonces, el mercado de la droga es un mercado muy, muy particular, porque el mercado de la droga puede, las grandes cantidades de recursos que mueve, finalmente se mueven por el sistema financiero de Occidente. Entonces, ya se está pensando, porque ya lo hicieron en el año 2000, los talibán en el gobierno prohibieron la producción de la heroína, y eso creó un quiebre en el mercado. Y además, Estados Unidos y Europa necesitan mantener a su juventud drogada, estupidizada, para que no tenga propósitos de transformación, de cambio social. Entonces, la falta de droga produce en la sociedad estadounidense, yo lo conozco mejor, la sociedad estadounidense, produce verdaderos conflictos, porque se incrementa la violencia por un estricto problema de oferta y demanda. Entonces, es un factor que también hay que considerar, el impacto que va a tener el mercado, si cumplen su promesa los talibán de cortar la producción de heroína, el impacto que va a tener esto en las sociedades occidentales desde el punto de vista financiero y también desde el punto de vista de la convivencia social. Carlos, un cachito nomás antes de... Mira, de pasar a eso, Omar, un dato que llegó también ayer, que tiene que ver con América Latina. Llegó una información, Sergio, de que cerca de 4.000 refugiados, entre comillas, afganos, estarían llegando a Colombia, que el presidente Duque había ofrecido por petición de Estados Unidos, digamos, que recibiera a estos afganos refugiados. No, eso al revés. Eso al revés. No es el presidente Duque a petición de Estados Unidos. Es el presidente Biden le ordenó a Colombia recibir esos refugiados. Pero ese dato es real, ¿verdad? Sí, es real. Porque hay una... Es real, porque Estados Unidos ahora está desesperado viendo dónde ubica... Fíjate una cosa. En las guerras, cuando finalizan las guerras y viene la paz, ¿qué es lo que ocurre? El regreso de los exiliados, el regreso de los desplazados, un periodo de paz, de tranquilidad. Bueno, ustedes lo vivieron cuando terminó la dictadura. Los exiliados regresaron, no se iban. No sé, buscaban volver. Acá no, acá está ocurriendo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no nos damos cuenta que esta es una situación extraña? Es una situación extraña, como también es extraño que ¿Ustedes han visto un avión ruso rescatando urgentemente a los diplomáticos rusos, o un avión chino? ¿A ustedes no les llama la atención por qué los diplomáticos indios, pakistaníes, iraníes, rusos y chinos no están huyendo despavoridamente? ¿Por qué los traductores de esas embajadas no están huyendo? Entonces, está ese famoso dicho de que el que nada hace, nada teme. Entonces, entonces, claro, entonces ahora Estados Unidos tiene, y sobre todo Europa, porque a Europa va a llegar un nuevo gran contingente, como llegó el contingente de Siria, como llegó el contingente de Libia, como llegó
el gran contingente de inmigrantes africanos que cruzaban todo el continente y que Gaddafi los paraba. Cuando mataron a Gaddafi, Sí. dejaron las puertas abiertas. Entonces ahora hay un gran problema con los refugiados y no saben dónde colocarlos. Ayer el presidente Biden, el domingo, el presidente Biden llamó por teléfono al primer ministro, al presidente español, para decirle que van a poner refugiados en las 2 bases militares que tiene Estados Unidos en España. O sea, hay una necesidad de resolver ese problema, pero además ahí hay un montón de gente que se va y que no tiene nada que temer, pero aprovecha la ola. Si es la posibilidad de irte a un mundo hollywoodense que le han vendido de maravilla, de amor y paz, y tiene la posibilidad de irse y lo va a tratar de utilizar. Pero entonces lo que se está viendo es eso, es la imposición de Estados Unidos llamando a sus aliados para que se vean obligados a recibir. Dentro de poco seguro va a llamar a Bolsonaro. Eso, dalo por hecho, seguro. Yo creo también, fíjate Sergio, Carlos, que, bueno, evidentemente de que cuando hay ocupaciones, también hay colaboradores. Y obviamente que los colaboradores, cuando la ocupación fracasa, lo primero que quieren hacer es tomar sus cositas y partir. Eso también está dentro de las posibilidades, ¿no? Y yo creo que una de las situaciones complejas que está viviendo y que va a vivir Europa tiene que ver con eso. No solamente Europa, yo creo que Turquía también, yo creo que otros países también, porque pareciera ser que el grupo de colaboradores no era menor, y hay que sumar el factor de lo que tú planteas, Sergio, de que muchos quieren aprovechar el vuelo como para ver si se pueden instalar en otro lugar, ¿no? Bajo otras condiciones de vida. Pero llevando este tema también al impacto que puede causar en América Latina, yo creo que también hay una imagen que es muy brutal y que tiene que ver con el hecho de cómo una potencia como Estados Unidos abandona a sus aliados. El abandono. Y que eso te hace entrar en pensar muy bien lo que tú vas a hacer. Es lo que China le planteó a Taiwán. Ojo, es lo que Vladimir Putin le ha recalcado al presidente de Ucrania, ¿no? Y a los ucranianos. Le ha dicho, hey, ustedes están confiando mucho aquí, no vaya a hacer cosas que en un momento dado los vayan a dejar solos, y no vaya a hacer cosas que no haya quien esté detrás. Cuidado. Y eso en América Latina también tiene consecuencias, porque evidentemente que hay sectores que han planteado la idea, ¿no es cierto?, ideas peregrinas de estas ocupaciones militares, lo que hizo la oposición, un sector de la oposición en Venezuela, lo que planteó también, ¿no es cierto?, algunos sectores en otros países también de América Latina. Y que eso, al alero de lo que está hoy día ocurriendo, entra en un gran signo de pregunta. Y al interior de Estados Unidos también, porque evidentemente que esta derrota deja muy mal parado a Biden, no solamente a Biden, yo diría que desde que fue la invasión hacia acá, pero en el fondo el costo político lo está pagando este gobierno. Lo que puede significar, ¿no es cierto?, que un sector conservador, el regreso de Trump en poco tiempo más, y por tanto lo que significaría eso para América Latina, por una parte, y por otro lado, que también, ¿no es cierto?, esta crisis interna que está viviendo Estados Unidos, este rebrote, ¿no es cierto?, también de la variante Delta, ojo con eso, trae consigo un proceso de desestabilización que no sabemos qué es lo que en qué puede terminar, ¿no? Y por otro lado, de que si allá no vas a sacar litio, si allá no sacas esto, si allá no sacas otro, significa que están pensando dónde van a reemplazar eso. Y está de cajón dónde van a ir a reemplazar eso, ¿no? O sea, claro, en el patio trasero. Entonces, toda esa implicancia
hay que analizarlas, ¿no? Hay que tenerlas sobre, o sea, por lo menos tenerla como un antecedente válido a la hora del análisis político que se tiene en cada uno de los países, cada una de las élites y cada uno de los partidos que quieren hacer transformaciones también. Sí, claro, ya eso que tú dices está en el tapete. Ayer salió un importante ex oficial de inteligencia retirado de Estados Unidos diciendo, bueno, incluso salió el propio Jake Sullivan, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dando calma a Corea, a Japón, a Taiwán, a los países que dependen de la presencia militar de Estados Unidos, diciendo bueno, que las alianzas de Estados Unidos son alianzas de principios y que jamás van a abandonar a sus aliados, pero aquí estamos viendo lo que pasó. Lo mismo pasa para Israel. Ahora se van a retirar de Irak, muy pronto se van a tener que retirar de Siria. Eso hace que se fortalezca el eje de la resistencia en toda la región. Y efectivamente se ha empezado a crear una zozobra respecto de lo que pueda hacer la política de Estados Unidos con respecto a sus aliados. Y también comparto lo que tú dices respecto de que nosotros que estamos aquí, que somos el patio trasero, tenemos también que reflexionar sobre esto, porque nosotros lamentablemente tenemos la clase política más retrógrada, somos el continente políticamente más retrógrado del planeta. En todas las regiones del mundo hay un avance ostensible de los proyectos de integración, a pesar de que tienen diferencias profundas. O sea, nosotros conocemos la diferencia entre China e India, conocemos las diferencias que hay entre Marruecos y otros países africanos, conocemos las diferencias que hay incluso entre países, por ejemplo, Turquía y otros países vecinos. O sea, existen contradicciones profundas. China tiene un diferendo territorial en el mar del sur de China con Vietnam, con Filipinas, con Malasia y con Brunei, pero nada de eso impide que se siga avanzando en los procesos de integración, de acercamiento, en la búsqueda de mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos. Eso en América Latina es imposible. En América Latina se quedó detenida en la Guerra Fría y aquí sigue imperando lo ideológico. Entonces, aquí avanzó la integración cuando hubo una mayoría de países con gobiernos progresistas que entendían la necesidad de América Latina de avanzar en los procesos de integración, de entender que no podemos ser, ni siquiera Brasil, que es la séptima economía del mundo y que es un país poderoso, puede participar en el sistema internacional si no va de la mano de América Latina. Las oligarquías que desde la independencia tienen mentalidades muy estrechas, que no ven el objetivo de la integración como un objetivo estratégico, no se dan cuenta que China nos empezó a considerar cuando nos presentamos como CELAC, que Rusia nos empezó a considerar cuando nos presentamos como CELAC, digo, como bloque de integración. Entonces, lo que nos queda es recuperar los gobiernos. Eso es lo que nos queda, luchar por recuperar los gobiernos para poder nuevamente avanzar hacia la integración. Acuérdense que estos gobiernos fueron arrastrados hacia la integración, gobiernos de derecha que fueron arrastrados a la integración en los primeros 15 de este año, gobiernos como Bachelet, otros gobiernos de derecha que había en la región, fueron arrastrados hacia la integración por la ola que se produjo y por los hechos concretos que fue CELAC, UNASUR, Petrocaribe, etcétera, que trajeron beneficios ostensibles para los pueblos. Eso se retrotrajo a partir del año 2015, eso se retrocedió a partir del año 2015 y ahora precisamente estamos otra vez con posibilidades
que yo creo que esas posibilidades solamente se van a empezar a concretar en forma ostensible a partir del año 2023, cuando Lula nuevamente sea presidente, porque va a ser la primera vez en la historia, escúchese, en 200 años de independencia, nunca Brasil y México han estado, las dos grandes potencias subregionales, los grandes poderes económicos de la región, nunca han estado en la misma línea tirando del carruaje de la integración latinoamericana y caribeña. Entonces, ahora sería primera vez que eso ocurriría después del triunfo de Lula en las elecciones del próximo año. Y eso va a generar un cambio porque nuevamente va a obligar va a incorporar a los gobiernos progresistas y democráticos, y también va a obligar a la derecha. O sea, como dije antes, en esta ola integracionista se incorporó el Partido Colorado de Paraguay, se incorporaron el Partido Liberal de Honduras, la Concertación de Chile. O sea, coaliciones de derecha se incorporaron a la ola integracionista, haciendo que estas oligarquías que dominan, que tienen el control de la economía de estos países, se vieran obligados a aceptar estas nuevas reglas que se producían. Eso es la única posibilidad que tiene América Latina en el futuro, es la integración, no tiene otra opción. Se pueden seguir resolviendo los problemas de la oligarquía, pueden seguir ganando dinero, pero siempre va a haber una situación de inestabilidad porque los pueblos van a seguir marginados de la distribución. El problema de la economía no es el problema del producto, el problema de la economía es el problema de la distribución. Puede crecer mucho el producto, puede crecer mucho la economía, pero si no se distribuye correctamente, la situación de inestabilidad siempre se va a mantener. Y precisamente lo que hicieron los gobiernos progresistas de América Latina en los primeros 15 años fue hacer una distribución de la economía mucho más equitativa. Sergio, Carlos, agradecerles el tiempo, la disposición, la reflexión. Y dejarlos invitados a ver cuánto se puede nuevamente. A ver acaso podemos conversar un ratito más y extender algunos temas. Quedó pendiente ahí profundizar un poco en CELAC y algunos otros elementos que yo creo que hace falta, ¿no es cierto? Estos espacios de reflexión y de conversación. Les dejo un minutito para que se despidan. Bueno, Omar, soy yo el que debo agradecer la posibilidad de conversar contigo, con Carlos y con todas las personas que nos puedan estar escuchando. Yo siempre puedo, solo que me avisen. Yo tengo plena voluntad y plena disposición, porque a mí me interesa producir estos debates, generar estas conversaciones y como decía Carlos al comienzo, se trata más bien de entregar elementos de análisis. Cada quien tiene que sacar su propia conclusión, pero esa conclusión va a ser más acertada cuando tiene más información, cuando tiene mayor cantidad de elementos de análisis. Y yo entiendo mi papel en ese sentido. Yo no creo que sea más que eso, que sea la posibilidad por mi trabajo de tener acceso a determinados elementos de análisis y hacerlo de conocimiento de todas las ciudadanas para que puedan sacar sus propias conclusiones. Muchas gracias, Omar, por esta posibilidad y cuenta conmigo cada vez que lo considere necesario y que creas que yo pueda ser útil. Gracias a ti, Sergio. Carlos. Muchas gracias, Sergio, por tu disposición, siempre pleno y atento a ayudar a profundizar estos debates que también los miramos desde el punto de vista pedagógico, y en Crónica Digital hemos abierto una pequeña ventanita para estas reflexiones. Hemos tenido a otros compañeros del Perú, de República Dominicana, como Narciso Sacondi, Jackie Gil, Néstor Cohen, varios camaradas compañeros y compañeras de la patria grande, nos ayudan a abrir esta ventana, este cafecito bolivariano, esta ventana, esta mirada geopolítica que nos permite sacarnos a veces de la coyuntura. Se anduvo quedando pegado, Carlos, parece. Sí. Sí, se falló el internet. Falló internet ahí. Bueno, sí.
Bueno, mientras el compañero... cuando tengas el programa, Omar, si puedes, me lo mandas. Sí. Porque yo Sí, lo divulgo por mi vía. no te preocupes. Yo apenas esté esto... Bueno, despedirme, pues. Primero despedirme. Hasta luego. Despedirnos, ¿no es cierto? Despedir el programa. Estamos conversando un café en Crónica Digital y un abrazo para todos. Saludos, muchas gracias. Saludos.